tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. En esta ocasión me da mucho gusto recibir a Miguel Ángel Bonilla. Él es consejero del Instituto Estatal Electoral y vaya que estos consejeros pues van a tener y ya están teniendo muchísima chamba. A ver, ¿pero qué significa? Empecemos por qué significa ser consejero, sí. ¿Qué significa este proceso electoral para Puebla y bueno, pues para el país, pero concentrémonos en el estado? Y también, bueno, hay una gran pregunta para muchos de nosotros que somos simples ciudadanos, en donde, ¿qué significa esto de la pre-campaña, intercampañas, la campaña, ¿no? Sí. Y también entiendo que hay una serie de denuncias ya por parte de partidos políticos que se están acusando de estar rompiendo estos protocolos de los tiempos de campaña. Entonces, bueno, son muchas preguntas, pero antes que nada, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en un programa que es una referencia a nivel local y saludos a los auditores con gusto. De momento, y para empezar la discusión, pues sí, efectivamente, la elección en Puebla en muchos sentidos es única en todo el país. Es decir, porque a pesar de que elegiremos presidencia de la República, senadurías y diputaciones, a nivel local se renovarán casi 2.300 cargos. Wow. O sea, no es solo la gobernatura, que es lo que aceptamos normalmente, sino también son las 200 presidencias municipales, más de 200 pues, las casi 1.500 regidurías de mayoría relativa, las más de 400 regidurías de representación proporcional, los 26 distritos locales tendrán elección para diputados locales para renovar el Congreso Estatal y hay 15 por representación proporcional. Entonces, efectivamente es una chambota. Sí, claro. Tenemos la elección local más grande del país y nos sentimos muy emocionados de eso. Al final del día nos toca garantizar que cada uno de los más de 4 millones de poblanos que están en el padrón electoral tengan una boleta y que en esa boleta pues van a empezar a sentir el que sea. Ya se acabaron los tiempos de tienes que votar por alguien a fuerza, claro, ¿no? Sino simplemente votas por quien te gusta o por quien más se acerca a tus preferencias y eso es en lo que estamos actualmente. De acuerdo. A ver, el instituto está preparado para enfrentar un proceso como el que tú dices, porque sí, está muy complejo y también hay una crítica muy constante desde la Presidencia de la República acerca precisamente del instituto, ¿no?, electoral a nivel nacional. Entonces, está la lupa sobre ustedes. ¿Están preparados? Claro. Yo diría que sí. O sea, en términos generales están desarrollando acciones para que todos los ciudadanos de Puebla tengan una boleta y que puedan ver. Al final del día son 6 boletas, porque no solamente la elección local, también la federal. Es decir, nosotros nos toca ver solamente gobernatura, diputación local y ayuntamientos, que son los gobiernos más cercanos a la gente, por claro, así decirlo. Pero a nivel federal también se llevan a cabo elecciones, entonces cada persona recibe en total 6 boletas y con esas boletas determinará qué quiere hacer. Efectivamente, puedes escoger un partido para presidencia o todos igual, o sea, eso ya depende de cada persona. Pero efectivamente es un reto y te ha trabajado coordinadamente con el INE en su Junta Local Ejecutiva de Puebla para poder llevar a cabo estas labores de coordinación. Pues hay cosas que yo exclusivamente, como un ejemplo, el padrón electoral, la credencial electoral que tienes ahí en tu bolsa y que pronto quizás se venza. Ya se venció, es lo que te decía, sí, ya mucha se venció. Gente quizás no lo sepa, eso lo lleva exclusivamente el INE, eso le lleva el Instituto Estatal del Estado. El INE nos pasa a la lista de votantes y sobre eso trabajamos. De acuerdo. Pero es para dar certeza finalmente a la ciudadanía de que su voto cuenta, su voto vale y de cada persona es un máximo un voto. En todo el país sabemos que es así desde hace más de 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Claro, ok. Cosas que antes no pasaban.
Exacto. A ver, entonces, el Instituto Estatal Electoral, ¿cuáles entonces son las funciones Sí, que desempeña? es una gran pregunta porque la gente no lo sabe, pero en términos generales es llevar a cabo la elección local, es decir, todo lo que tiene que ver con la elección local desde el sentido federativo, los organismos públicos locales electorales. En el caso de Puebla, es el Instituto del Estado, que se encargará el otro año, bueno, este año ya, 2024, de la renovación de todos los poderes, a nivel ejecutivo, legislativo, y en total representan más, o casi 2.300 cargos en todo el Estado, que muchas veces no, por ejemplo, de regidurías, pero son importantísimas, porque es la base de la cual generan cuadros partidos y en las cuales la gente tiene, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, tiene más cercano. O sea, a veces el presidente municipal es muy lejano, pero los regidores no, o las y los regidores no. Son mucho más cercanos, pueden ser más trabajo social. Y entonces estamos. De acuerdo. Entonces, bajo este entendido, un consejero, así como tú, eres un consejero electoral, número uno, ¿cuántos consejeros son y cuál es tu chamba? Te pongo un ejemplo muy rápido. Nos somos 7, nos toca votar en el Consejo General del Instituto para organizar las elecciones. No es solamente organizarlo y garantizar que haya una hoja de papel enfrente, ¿no? Sino que también la democracia sea un lugar donde cabemos todos. Te pongo un ejemplo. Hace poquito hablamos de un acuerdo de acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son medidas temporales que evitan la discriminación histórica que han tenido ciertos grupos. Entonces, el Instituto Electoral del Estado aprobó un acuerdo que ahorita fue impugnado por ciertas personas, pero que garantiza o obliga a los partidos a postular a personas de la comunidad LGBTQIA+, a personas con discapacidad y a personas indígenas, tanto en ayuntamientos como en el Consejo del Estado. Entonces, eso permitirá aumentar la representación y ya si llegan, pues aumentar las probabilidades de que tengamos legislación que busque abatir la discriminación. Entonces, en total, somos 7 consejeros y consejeras, y realmente lo que hacemos es no solamente organizar la elección, sino que la elección cumpla con parámetros como incluir a todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Ajá, oye, esto está excelente. A ver, es decir, romper estas barreras de discriminación, pero ¿cómo se va a lograr? Te pongo un ejemplo claro sobre lo que aprobamos. Es en el Congreso, cada partido en RP debe postular del 1 al 8, en posición del 1 al 8, una fórmula de personas con discapacidad, y del 1 al 8 una fórmula de personas LGBT o ya más. Entonces, eso es en las regidurías, por ejemplo. En las regidurías en cualquier municipio. Los partidos están obligados a postular un propietario o propietaria y un suplente, que pertenezca a estos grupos. Y entonces, porque los partidos políticos muchas veces nos decían, sí, tú me lo puedes poner en el lugar 1, pero ¿dónde lo saco? No sé si me explico. Y en cierta forma tienen razón, o sea, es también generar cuadros para el futuro que les permita posteriormente decir, ay, va fulano o va mengano. Es decir, el caso de Puebla. En el caso de otros estados ya han hecho este ejercicio incluso para otros grupos. Por ejemplo, en Ciudad de México, aprobaron una diputación migrante que no está con el plan local de Puebla. Entonces no podemos autorizarla. ¿Sí me explico? Claro. Si en algún momento nos obligaron, pues con gusto lo haríamos. Y el acuerdo en sí, aunque es innovador y garantiza, creo yo, que estos grupos pertenecen a las campañas, fue impugnado por grupos que querían más representatividad. ¿Sí me explico? Es decir, el acuerdo, el argumento es que no es suficiente estos 8 lugares o esta regiduría propietaria y suplente, sino que era más.
Claro, Y pero es un buen paso, es un buen inicio, ¿no? Es un gran paso y estamos muy contentos en el instituto porque nos permite que corra, por así decirlo, los tiempos y que cada quien acuda, siente vulnerados sus derechos a las instancias que corresponden y que les den la razón o no, nos permite visibilizar el tema, ¿no? Claro. Y Ok, es decir, de los 217 municipios en el caso de Puebla, de estos 217, cada regiduría... En algunos de ellos, en algunos de los 217, tienen que postular una regiduría, pero cada partido, eso es lo importante. Que requiere que se hace por partido. O sea, al final, al partido, si el partido no postula, se le dice, oye, tu postulación fue incompleta. ¿Quién es la persona del grupo? Eso es en cuanto a los regidores. Ajá. Y diputaciones locales, por ejemplo. Del 1 al 8. En la diputación, en la representación proporcional. ¿Esto también se está aplicando? 8, sí, están obligados los partidos a cumplirlo. Es decir, eso parte también en gran medida, por ejemplo, es otra obligación que afortunadamente nos hemos acostumbrado a que exista, es que la mitad de las candidaturas tienen que ser para mujeres. Es decir, es algo que ya hace el instituto, que ya vela por ello, y los partidos ya lo saben. ¿Qué tanto ha funcionado? Pues podemos discutir seguramente en 15 programas de 20. Claro. Pero en sí, todos saben que tienen que postular la mitad de su candidatura las mujeres, y eso es bueno. Ajá, ¿no? claro que sí. Entonces pensamos en el futuro, que ese es un paso para que en el futuro tenga que también internalizar eso en todos los procesos internos de selección. Muy bien. ¿Qué otro? Esto es un gran logro en sí del instituto, tanto nacional como estatal, y de los partidos, sí. Claro. Ahora, ¿cuál es uno de los retos que a ti te preocupa que va a afrontar muy pronto el instituto estatal? Pues el principal, te diría, es la complejidad misma de la elección. Es una elección muy compleja, muy difícil, muy dura. Hay mucho en juego. ¿En qué sentido? Hay mucho en juego. O sea, el hecho de que tengamos casi 2.300 cargos, pues hace muy difícil que si tenemos elecciones exitosas en 2.200 casos, tengamos casi 100 problemáticas. ¿Sí me explico? O sea, en volumen es muy alto. Y en el segundo es la violencia en el país. O sea, es el elefante en la casa, ¿no? Claro, del que nadie quiere hablar, pero ahí está enorme. Pero ahí está enorme y pues un elefante no iría a estar en la sala, pero está en esta sala y hay que afrontarla, ¿no? Claro. Y entonces te puedes contarla en cualquier momento, una elección, por más bien que hagas las cosas. Claro. A ver, hablando en términos de violencia, ya se han reportado, ¿no? Altos índices de violencia, ya hay en este momento precandidatos o quienes eran candidatos o dirigentes locales de los partidos que los han baleado y han caído muertos. Esto ya está pasando en el país. Afortunadamente todavía en Puebla no. ¿Cómo ves al Estado en cuanto a estos índices de violencia? ¿Está, digamos, foco rojo, foco amarillo, pues foco verde, por decir que no es tanta la problemática? ¿Cómo lo ven ustedes? El problema en general con la violencia es que no avisa. O sea, un caso, por ejemplo, muy claro, es la candidata de Morelos León, Guanajuato, que fue asesinada el año pasado. No aparecía en ningún reporte de ese municipio. Claro. Pero la mataron, ¿sí me explico? Sí. O sea, en cualquier momento pueden avisarnos si salirse de control alguna zona o algún municipio. En términos generales, Puebla pues no tiene un grupo organizado o un grupo que organizado con presencia fuerte, que pueda decir, ay, fulanito es tal grupo, ¿no? O tal. Bueno, está el Triángulo Rojo. El Triángulo Rojo sin duda, es de cuidado, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, no tenemos un cártel de Puebla, por ejemplo, o un cártel de Puebla nueva generación, como le llaman, o algo sea. Que ya andan por acá, pero no son de Puebla, pero. No, sin duda, pero eso excede en gran medida nuestro ámbito de control y nos excede como instituto. Es algo que le corresponde más bien ver a las autoridades estatales y federales
y por más que haya buena coordinación, tratamos pues siempre de avisar cualquier foco rojo. La semana pasada, por ejemplo, instalamos consejos distritales, y para darte una idea, son quienes cuentan los votos de cada distrito y quienes al final del día hacen la elección, que son ciudadanos y ciudadanas interesados en mejorar su comunidad, y ellos nos van pasando reportes sobre lo que van viendo, que al final del día es un indicador, no te dice que puede pasar algo, pero sí te dice, puede haber algún problema o no, o todo bien. En esos consejos también debo mencionar algo que hicimos del instituto, que nos dio mucho gusto, fue que antes no se integraron pensando en estos grupos que te acabo de decir, y ahora se integraron pensando en que hay al menos un adulto mayor, un joven, alguien de la comunidad LGBT y alguien con discapacidad. Y entonces en los 26 distritos, si mal no recuerdo, en cada uno de ellos hay una persona al menos que pertenece a cada uno de estos grupos en los consejos, porque ese tipo de cosas tienen que darse desde casa, ¿no? Y van desde el instituto, decimos, vengan, incorpórense y entran en la estructura temporal, sí, pero es un trabajo, es pagado y es para esos grupos que teóricamente han sido discriminados. Ok. Oye, Miguel Ángel, hasta el momento, ¿cuántas denuncias ustedes ya han recibido, sobre todo por parte o de candidatos o de partidos políticos, acerca de que pues se está trabajando fuera de los tiempos reglamentarios de este proceso electoral, en la promoción de los mismos candidatos, y cómo lo han ido ustedes solventando? Te diría que los medios de impugnación del sistema electoral mexicano funcionan permanentemente, es decir, obviamente hay un crecimiento exponencial por las campañas, pero de manera permanente va al instituto quien siente los derechos y se manifiesta. A veces la razón, a veces no. Específicamente no podría dar el número porque algunos de ellos no los vamos no vas a necesariamente por la comisión de quejas en la cual pertenezco. Número 2, cambian constantemente. Muchos de ellos están enfocados en decirle a la ciudadanía que no pueden llevar el voto, por ejemplo. Las personas que piden no pueden llevar el voto. Eso es a finales de marzo, que empieza el registro formal de campaña. Okay. No pueden usar recursos públicos, aunque eso lo ve previamente la auditoría del Estado. O sea, no tenemos el secreto bancario los protege, por así decirlo. Y también muchas veces lo que buscan es hacer campañas que no duren muchos años. Tú te acordarás seguramente que antes las campañas duraban 3 años, 4 años, o sea, desde muy principio había un gran derroche y se ha buscado reducir los tiempos precisamente para garantizar que las campañas duren menos. De acuerdo. Pues de verdad, Miguel Ángel Bonilla, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados, que no sea la primera vez, y es necesario estar en contacto con ustedes, con los consejeros, pues para lo que viene. Necesitamos información, ¿no? Nosotros como ciudadanos, instrucciones, y que nos vayan diciendo cómo va el ambiente. El agradecimiento es para ti, para toda tu audiencia, decirles que, por ejemplo, si en familiares en el extranjero ya existe la modalidad de voto en el extranjero para gobernador, entonces ya pueden votar por ellos. Mi hermana, por ejemplo, hace 6 años estaba en Alemania y votó desde su casa para gobernatura. Entonces, yo les diría, si tienen familiares allá, háganlo antes del 22 de febrero, si mal recuerdo la fecha, y que también tengan muy presente su credencial para votar, que esté vigente. Tenemos hasta el 21 de enero, 22 de enero, hasta el 22 de enero, Dios mío, estoy a 321, necesito que revisen para que puedan votar. Y de todas formas ahí estamos al orden cualquier gusto. ¿Sale? Muy bien, muchísimas gracias, consejero Miguel Ángel Bonilla, muchísimas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir, sigue en nuestras redes sociales, te va a gustar Los Conjurados. Besitos, buenas noches, bye.